Bienvenido a un nuevo capítulo del curso Fundamentos de Ruby. En este caso vamos a desglosar cada uno de los contenedores y elementos principales con los que contamos para crear aplicación. En una primera instancia vamos a hablar sobre los objetos. Hemos hecho referencia a ellos de diferentes formas, pero en realidad de una manera muy abstracta. Así que esta es la perspectiva desglosada de objetos. Los objetos se encuentran en el mundo real. Nosotros sabemos que un carro puede ser un objeto y este objeto está conformado de diferentes características. Entonces nosotros podemos crear una clase carro. La forma en como nosotros desglosamos las características de un carro es encapsulándola, es decir, declarando ciertos límites que complementan o forman que es en realidad un carro. Estas características pueden ser modelo, marca, año, velocidad máxima, tipo de motor, entre otros valores. Cada una de estas características representan un atributo. Entonces, atributos de un carro. Esta herramienta o este símbolo que nosotros agregamos antes de la declaración de una sentencia nos permite crear comentarios dentro del bloque de código que nosotros creamos. Nosotros lo podemos aplicar en cualquier aplicación que estemos utilizando con Ruby. Así, por ejemplo, no perdemos la referencia a lo que estamos haciendo dentro de nuestro código. Nosotros lo podemos agregar en cualquier parte, por ejemplo, para distinguir los atributos de un carro y los métodos de un carro. Entonces, estamos dentro de una clase llamado carro y sabemos que cada carro posee diferentes características. Cada una de estas características se pueden llamar atributos. De igual manera, esta clase puede contener métodos. Por ejemplo, arrancar el carro. De igual manera, o su análogo es apagar carro. Y dentro de cada una de estas llaves nosotros podemos decir apagar el carro y asignarle un valor, es decir, sí. Una vez que vemos este tipo de abstracción, nosotros podemos entender lo que es un objeto. Sin embargo, nos hemos saltado o hemos dado un gran paso al momento de iniciarnos en el mundo de la programación de Ruby, ya que cada uno de estos atributos del carro se pueden tomar como una variable y cada uno de los métodos se pueden tomar como las funciones que están dentro de cada una de las clases. Las clases son contenedores principales de los elementos que contienen estos subelementos. Entonces, para entender bien qué es un objeto, es la abstracción de todo lo que representa una clase. Entonces yo puedo crear un objeto carro y lo voy a llamar mi carro. De tal manera que si yo utilizo mi carro y utilizando la sintaxis de punto, puedo acceder al método arrancar carro para poder ejecutar o para poder prender mi carro. E incluso puedo actualizar mi carro, ya que nosotros podemos vender el carro viejo y comprar uno nuevo y acceder al atributo para poder actualizar este valor. En este caso es un nuevo carro. Es decir, un objeto es una instancia lógica que contiene muchísimos elementos que pueden ser atributos que lo definen y métodos que definen su comportamiento. Dentro de Ruby, nosotros sabemos que en la documentación podemos acceder a la referencia del núcleo de Ruby, ya que Ruby lo componen diferentes clases. Así como nosotros vimos en Sublime Text, que nosotros podemos crear clases que representen diferentes elementos con los que nosotros interactuamos en la vida real, como por ejemplo carro. Estas clases definen el comportamiento del lenguaje de programación que nosotros estamos utilizando, que es Ruby. Y como clase nosotros podemos crear un objeto del array que va a contener todos los métodos y todos los atributos que la definen. Así como nosotros estábamos viendo con la clase archivo, si nosotros creamos un objeto que se llame archivo, al momento de utilizar la sintaxis archivo punto, va a aparecer una lista de métodos que nosotros podemos utilizar. En este caso, eliminar el archivo, si existe o no el archivo, crear uno nuevo, abrir uno que ya existe, conocer dónde se encuentra este archivo e incluso conocer el tamaño del mismo, justamente como estamos viendo entre los ejemplos. Entonces, los objetos son contenedores generales donde nosotros podemos hacer uso de funciones o atributos que definen una clase. El mejor ejemplo que nosotros podemos ver es el ejemplo del carro. Los atributos vienen siendo las características que lo definen, el modelo, la marca, el año y la velocidad máxima, e incluso el tipo de motor. Nosotros podemos tener los atributos que nosotros queramos
y tantas funciones como nosotros creamos conveniente al momento de nosotros crear una nueva clase del tipo carro. De esta forma, nosotros traemos un comportamiento, o mejor dicho, el lenguaje de programación de Ruby trae un comportamiento que es natural en el mundo real al mundo de la programación. Y todo esto mediante objetos. La mejor noticia es que todas las clases de las que está compuesta Ruby se pueden implementar objetos y estos objetos pueden interactuar entre ellos mismos. Es decir, que nosotros no debemos hacer declaraciones extra o trabajo extra para poder obtener resultados al momento que nosotros estemos creando cualquier clase. De esta manera nosotros podemos fijarnos nuestra meta y cumplirla con éxito de manera rápida. Entonces nosotros definimos ya qué es lo que es un objeto y cómo poder utilizarlo. Con un objeto podemos acceder a los atributos que definen a una clase y los funcionamientos que definen a la misma. Vamos a ver en práctica en la siguiente clase cómo hacer uso de estos objetos y cómo definir objetos y variables para que Ruby los entienda claramente.